Hola, hola. Mi nombre es Federico Alassia. Estás por escuchar un episodio de mi podcast Mate Consciente, un espacio en donde podrás llevarte herramientas para crear una vida grandiosa y radiante. Bienvenido, bienvenida. Espero lo disfrutes. Y una de las cosas que me ha estado pasando durante estos meses que he estado tomando clases y usando las herramientas, una de las cosas fue esto de empezar a traer a la conciencia lo que estaba detrás de los temas. One thing was to start to bring to the consciousness the things that were in the back of the Yes. head or the Y como Vortex, que junta sanación con el despertar, va trayendo luz a la conciencia. and how vortex that put together healing and awakening is bringing things to the consciousness. Yes, yes. It's all, the way that you look at an issue. Es la forma en la que uno mira un problema, empieza a ver los problemas. Because an issue is really anything that keeps you out of being present. Porque un problema es algo que te tiene fuera de estar presente. It distracts you on an emotional level or on a physical level or on a psychological level. Y puede distraerte en un nivel emocional o psíquico o físico. So to really be free of an issue, you have to work in a number of different ways. Y para estar libre de un problema, tenés que trabajarlo desde distintos puntos de vista, desde distintos lugares. You have to release the conditioning or the impact from the physical body and the energy system. Hay que soltar el El impacto. You have to let El it go impacto. from the physical body or from Del- the energy system. hay que sacarlo del cuerpo y del sistema energético, básicamente. Hay que dejarlo ir. But you also have to work with this awareness thing that you're talking about. Pero también hay que trabajar con la parte del despertar de la que Fede estaba hablando. Our issues create identity. Nuestros problemas generan identidad. We identify with them as if that's who we are. Nosotros nos identificamos con los problemas como parte de lo que nosotros somos. So, for example, if we have anxiety going on, we don't say, oh, I have anxiety impacting my physical body and my energy system. We say, I am anxious. Por ejemplo, si tenemos ansiedad, no decimos, tengo ansiedad que está impactando mis emociones y mi cuerpo físico, sino decimos, soy ansioso. And that identity makes issues very hard to work with. Y esa identidad hace muy difícil trabajar con estos problemas. So when you become aware of those issues in the way that you're talking about, it's a sign of healing. Y cuando nos despertamos y empezamos a ver los problemas desde esta forma y podemos hablar distinto, es el empezar a poder sanarnos. It's the issues that we're not aware of that holds us the deepest. They have the issues that we're not aware of have the deepest hold on us. Los problemas que no podemos ver son los que más cargamos en nosotros mismos, los que más profundamente cargamos. So once we can see it and we recognize it for what it is, it becomes much easier to work with. Entonces, cuando los vemos y los reconocemos, es mucho más fácil trabajar con ellos. Which can be uncomfortable, but it's an important part of healing. Que puede ser incómodo, pero es una parte muy importante de la sanación. May I tell a personal healing story? Do we have time for a healing story? ¿Puedo contarles una historia personal de sanación? ¿Tenemos tiempo para eso? It's when I was a student. Es cuando yo era un estudiante. And I was taking class with Rick Weinman, who's the founder of Vortex Healing. Cuando yo estaba tomando clases con el fundador de Vortex
Healing. Yes, and I was having a stomach issue where my stomach was distended. It was bloated. Y yo tenía un problema en mi estómago que estaba como distendido. And I didn't understand what was going on, so I asked him for his observation on this. Y yo no entendía qué pasaba, así que le pregunté a él por una observación al respecto. And he suggested that it was my lungs, that I had a lung issue, Y él sugirió que yo tenía un problema de pulmones, which made no sense to me at the time. que en ese momento no tenía ningún sentido para mí. But I trusted him, and I received a session on my lungs. Pero creí en lo que él decía y recibí una sesión en mis pulmones. And I was, I've never smoked. I used to run marathons. I was very fit at the time. I wouldn't have imagined that there was a problem with my lungs. Y yo nunca fumé, corría maratones, en ese momento estaba muy fit, mi cuerpo estaba muy... Entonces nunca pensé que podía tener problemas en mis pulmones. But during the session, when I was receiving the healing, I had a moment where it felt like I couldn't breathe. Pero durante la sesión hubo un momento que sentí que no podía respirar. I was fine, but it felt as if I couldn't breathe, and I started to get scared. Yo estaba bien, me sentía bien, pero la sensación era de que no podía respirar, entonces empecé a sentir miedo. And I talked to Rick about it, and he said, oh, this is your lung issue. Y hablé con Rick sobre eso y él me dijo que ese era el problema de los pulmones. And then I had a tremendous release of sadness. I started to cry. Y después tuve una gran liberación de tristeza y empecé a llorar. But not, just a gentle, mature, self-awareness cry. Pero no fue una forma madura de llorar muy sutil o muy tranquila. I had a full meltdown during class. Sob, snot, it was ugly. Me desarmé en ese momento, lloré muchísimo, se me trababa la garganta, fue una gran liberación. Sí. And I realized that I had this deep level of sadness and loss in my system. Y me di cuenta que tenía mucha tristeza y sadness and Loss, having lost. Yeah. Tristeza y pérdidas. Sentía en mí misma mucha tristeza y pérdidas. In Chinese medicine, the lungs have a lot to do with grief and unprocessed grief. En la medicina china, los pulmones tienen mucho que ver con los duelos y con duelos no procesados. So I realized this issue of loss was preventing me from living my life in a particular way. Y este no procesar las pérdidas, los duelos, yo me estaba cerrando a vivir mi vida en una forma particular. I was afraid of getting married, having children, because I was afraid that it wouldn't last and I would lose that love. Tenía miedo de casarme o de tener hijos porque tenía miedo de tener esas pérdidas. So I was shut down in a way that I didn't even realize. Entonces me cerré de una forma que ni siquiera yo me daba cuenta que lo había hecho. And this is why I say our deepest issues are the ones that we don't even realize we have. Y por eso yo digo que nuestros problemas más profundos son los que no reconocemos que tenemos. Once I realized that, this was just an issue about loss, I could work with it, and it changed everything. Y cuando pude darme cuenta que tenía un problema con las pérdidas, ahí pude verlo diferente y pude empezar a trabajarlo de otra forma diferente. Even with some of that conditioning still in my system, I could still see that that was not the truth of who I was. Incluso reconociendo las limitaciones que tenía con respecto a esto, podía darme cuenta que no era quien era yo realmente.
which leads to a deeper kind of awakening. Lo que lleva a otro tipo de despertar. So your experience is not uncommon, and it's part of the grace of seeing the truth. Entonces la experiencia no es algo que no es común, sino es algo que te permite encontrar la gracia de ver la verdad. And as we continue to work with our issues and sort of help to get them out of the way, y cuando empezamos a trabajar con nuestros problemas y los empezamos a poner afuera del camino, that allows room for the deeper awakenings that we talk about in Vortex Healing. Entonces nos da la posibilidad de ir a un despertar mucho más profundo, que es lo que hablamos en Vortex Healing. Wow. Gracias, Lorraine, por compartir, y seguramente nos estaremos viendo en algún próximo podcast o clase. Thank you, Lorraine, for sharing with us the experience, and we will see in another podcast or class soon. Thank you. Muchas gracias.